Hola a todos. Bueno, como les había dicho, íbamos a retomar los temas que veníamos trabajando en este último tiempo y como siempre es mi propósito tratar de alguna forma relacionarlo con los demás temas trabajados, pero también con el propósito general de esta materia. El primer texto al cual me voy a referir, que ya lo trabajamos hace por lo menos dos clases o más, creo que antes de la propuesta de la película, es el texto acerca de la comunicación, ¿no? Existen varias teorías acerca de la comunicación. Casi todas, digamos, concluyen, o las más conocidas, por ejemplo, la de Jacobson, que concluyen en la idea de que hay un emisor, un receptor y un mensaje, ¿no? Un canal, un medio y un mensaje. Es decir, alguien que emite una comunicación, alguien que está allí para recepcionarla y un canal por el cual se transmite ese mensaje que generalmente tiene distintos tipos de, se utilizan distintos tipos de códigos o de contenidos, ¿no? Pueden ser sonidos, pueden ser palabras, pueden ser imágenes, etcétera, ¿no? Lo que primero nos dice el texto que yo les había sugerido como lectura, es que existen como tres aspectos importantes de toda comunicación humana, ¿no? La cuestión sintáctica, la cuestión semántica y la cuestión pragmática, ¿no? La cuestión sintáctica son justamente eh, los problemas relacionados a la codificación, a los canales, a la capacidad, al ruido, ¿no? A la redundancia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué sé yo? Estaríamos hablando de la cuestión sintáctica si nos refiriéramos, por ejemplo, al código Morse, o si nos estuviéramos refiriendo, por ejemplo, al Código Internacional Marítimo, o a cualquier otro tipo de, o por ejemplo a la música, ¿sí? Al solfeo, ¿no? A la teoría del solfeo, ¿no? A cómo se escribe música, por ejemplo, es una cuestión relativa a la sintáctica. Cuando hablamos de la semántica, estamos hablando justamente de el significado. Yo puedo ver, por ejemplo, tres corcheas y no saber qué significan. Saber que responden a lo que llamamos pentagrama musical, ¿no? Pero que aparecen tres, ¿no? Manchitas negras en ese pentagrama y no sé a qué nota refieren ni cómo se toca. Puedo decir Lima 5 tango y no saber de qué estoy hablando. Pensar en la localidad de Lima, pensar en el número 5 y pensar en el tango, que es un baile, sin saber que es un código que se utiliza, ¿no? para decir L5T, ¿no? Que es justamente el código de la prefectura aquí en esta zona. Eh, entonces, no alcanza con conocer de alguna manera, digamos, la sintáctica. Es importante la semántica porque es lo que de alguna forma me revela el mensaje. Yo podría estar explicándole esto mismo a alumnos, no sé, de la Fuerza Aérea Norteamericana o de la Marina Norteamericana y posiblemente muchos de ellos no entiendan qué estoy diciendo. Escucharán un montón de sonidos, se podrán dar cuenta que estoy hablando en otro idioma, pero no podrán entender, ¿no? De fondo el contenido de mi mensaje, ¿no? De esta clase. Entonces ya tenemos dos aspectos, el aspecto sintáctico y el aspecto semántico, ¿no? Es importante el aspecto sintáctico, pero también es muy importante el semántico, es decir, el contenido, digamos, de significado. Y por último, dijimos, había un tercero que es este aspecto pragmático. Pragmático viene de pragma, ¿no? Que en griego quiere decir, ¿no? Acción, ¿no? Entonces, dicho en palabras muy simples, no hay posibilidad de pensar ningún tipo de comunicación si no pensamos en una acción en relación a esa comunicación. Si yo te digo, si yo le digo a alguien, cerrá esa puerta, ¿no? Que es una, digamos, oración imperativa, ¿no? Y el otro no hace nada, digamos, no hay comunicación, no hay verdadera comunicación. Si yo digo, pero por favor, déjame que te explique y el otro sigue hablando, no es muy difícil la comunicación. Es decir,
la comunicación está plagada de sentidos y también está plagada de acciones. Dicho de otra manera, de acciones que yo cometo al comunicar o de acciones que espero por parte del otro en la tarea de comunicar. Entonces aparecen estas tres cuestiones. Desde el punto de vista pragmático, dice el texto, aparece como una especie de axioma. Un axioma es como digamos, un principio matemático, digamos, ¿no? Aquí lo utiliza en sentido, digamos, metonímico, digamos, ¿no? Un axioma es una especie de principio. Y el primer principio que traza estos autores que estuvimos viendo es que es imposible no comunicar. Es decir, que siempre estamos comunicando aunque no tengamos intención de hacerlo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Si yo no quiero decir nada, por ejemplo, y yo me quedo callado, si cierro los ojos y si no digo nada, bueno, de alguna forma estoy comunicando que no quiero decir nada, digamos, ¿no? Es decir, que lo primero que dicen es que no hay, de ninguna manera, no existe el antónimo de comunicar, digamos, de comunicación. ¿Cuál es el antónimo de comunicar? No comunicar, pero ellos descartan esa posibilidad. Y hacen una comparación con la conducta. Dice, la conducta tampoco tiene antónimo. No existe la no conducta. Dice, porque no asumir una conducta, ¿no? Es una forma de asumir una conducta, digamos, ¿no? Es decir, o cuando decimos, esta persona tiene una indisciplina o una inconducta. Bueno, sabemos que un indisciplinado es aquel que no es disciplinado, digamos, ¿no? Y aquel que es un inconducto, ¿qué es? Digamos, y es raro de explicar eso porque aquel que tiene una mala conducta, en todo caso, tiene una mala conducta o es una persona que no tiene reacciones, pero es una forma conductual. Entonces, esto que es tan obvio que es difícil explicarlo, es el principio por el medio del cual estos autores dicen que siempre estamos comunicando, aun cuando no queremos. Y ustedes podrán estar pensando en 20.000 ejemplos frente a esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que a veces son de nuestro entorno más próximo, es decir, de nuestra familia, a la que le vamos a contar algo, a decir algo, a pedir opinión, ¿no? Y la otra persona no dice nada. Y como nosotros lo conocemos, pongamos por caso que puede ser mi papá, mi mamá, un hermano mayor, y yo le voy a contar una decisión que tengo que tomar y el otro se queda callado y no me dice nada, o hace un gesto, que puede ser simplemente una cosa así. Y como yo lo conozco, ya sé qué significa eso. Sin embargo, el otro no me dijo nada. Bueno, en muchas ocasiones ocurre esto en el trato con las personas. ¿Por qué a mí me importa mucho el tema de la comunicación o por qué es el propósito de esta materia tratar algunas cuestiones en relación a la comunicación? Porque ustedes se van a encontrar con un montón de personas en el ámbito de su trabajo que van a estar comunicándole a ustedes sin decir, que van a estar comunicándole a ustedes gestualmente. Uno de ustedes me preguntaba en uno de los foros si íbamos a dedicarnos a ver un poquito esto de Lie to Me, digamos, ¿no? De eso que significan un montón de cosas desde el punto de vista de la conducta, pero de la conducta física. Digo, cuando uno levanta el labio superior, cuando uno mueve el brazo hacia adelante, cuando uno se balancea, nosotros lamentablemente no lo vamos a poder ver a eso por varios motivos. Primero porque no es el propósito de esta materia. Segundo porque escapa a mis conocimientos, desde luego. Pero es muy interesante porque algunos dicen, tampoco es científico esto, de que el cuerpo, digamos, se expresa de muchas maneras y en esas formas uno puede codificar si el otro está mintiendo, si el otro está diciendo la verdad, si está ocultando algo, etcétera. Hace unos días vi un documental, una serie documental en Netflix, que es el caso de una familia. Él es un hombre que, este, que se pone en pareja con una chica, tienen dos hijas, dos nenas preciosas, y al cabo de unos años, unos cuantos años, diría unos 10 o algo así, empiezan a tener problemas de relación. Este,
Bueno, es muy interesante el caso. Ahora después si quieren se los dejo en los comentarios del foro, porque no quiero spoilearle el documental, por ahí les interesa. Lo cierto es que la mujer desaparece y las dos hijas también. Y es un documental porque hay un montón de evidencia fílmica, digamos. La mujer subía muchas cosas a las redes e incluso la policía estadounidense, porque esto ocurre en Estados Unidos, cada vez que se acerca a un lugar, tienen una cámara en el uniforme, entonces filman absolutamente todo. Entonces de eso se hizo un documental. Bueno, no quiero, es muy difícil hablar sin decir, digamos, no quiero spoilear el documental porque por ahí les interesa, pero si lo miran van a ver que hay un montón de aspectos de la conducta de este sujeto que genera sospechas en el entorno. Entonces, bueno, esto para suscribir de alguna manera la idea de que es imposible no comunicar qué es lo que plantean estos autores y con lo cual yo desde luego estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, de alguna forma siempre hay lo que ellos llaman una metacomunicación, es decir, lo que está más allá de lo que yo estoy diciendo. A veces yo puedo estar diciendo algo en un tono muy bajo y muy moderado y ser, digamos, bastante irrespetuoso, o puedo ser muy hiriente, o puedo ser muy sarcástico, irónico, digamos, y sin embargo lo digo con un tono. Y hay personas que pueden estar gritando algo y eso que están gritando, digamos, resulta hasta, no sé, no agresivo, por ejemplo, ¿no? O hay personas que dicen una cosa en un tono moderado y hay personas que lo dicen en un tono tan exaltado que se pierde de vista el contenido del mensaje y lo único que uno mira es la forma, entonces te termina resultando agresivo porque la persona se manifiesta agresivamente. Entonces la comunicación tiene todos estos aspectos, ¿no? A veces es más importante la forma en la que uno dice lo que dice, y no solamente el contenido de lo que estamos diciendo. Porque si uno solamente se centra en el contenido y lo dice de una manera brutal, bueno, puede, digamos, perjudicar el mensaje que yo estoy queriendo dar, ¿no? Puedo poner muchos ejemplos de esto, pero no me quiero detener demasiado en esto digamos, porque creo que es bastante simple y ustedes se pueden dar cuenta. Eh, entonces, la teoría de esta de la comunicación que estamos viendo es que en definitiva la comunicación nos lleva a plantear la posibilidad de estar siempre comunicando algo. Puede ser un estado de ánimo, un pensamiento, ¿no? Y si nosotros admitimos eso, admitimos también que eso no solamente se da en nosotros, sino se da en el resto de las personas. eh, lo que debiéramos desarrollar en todo caso es una sensibilidad, una suerte de capacidad o de habilidad para poder decodificar de la mejor forma posible eso que ocurre en el entorno. En esto no quiero ser sexista, ¿no? Porque no es mi intención, pero sí es cierto que muchas veces las mujeres tienen un evolucionado registro del entorno, quizá por algunas cuestiones relativas a, a lo que ha sido, digamos, el rol de la mujer desde los orígenes, ¿no? Pero ellas se dan cuenta, a veces hacen comentarios como tipo, ¿viste lo que dijo? ¿O viste lo que sugirió? ¿O viste cómo miró cuando vos dijiste tal cosa? Bueno, estas cosas que a veces para nosotros pasan desapercibidas, digo, para nosotros me refiero para los hombres, las mujeres tienen un desarrollo muy interesante respecto al tema de la comunicación gestual, lo cual también demostraría esto que estamos diciendo, ¿no? Algunas de las cosas que el texto también sugiere es que aparece algo que llama la puntuación de la secuencia de hechos, que también es algo que me habían preguntado en el foro, ¿no? Si admitimos que la comunicación es circular, si uno mira un círculo no tiene ni principio ni fin, digamos, ¿no? Por definición. Ahora, una recta no. Una recta tiene principio y fin. De alguna manera, la definición de recta es esa. Es un segmento que tiene principio y tiene fin. Entonces,
Muchas veces pensamos que la comunicación es como una recta, ¿no? El ejemplo que aparece en el texto es que el marido es regañado por su mujer o es, digamos, reprendido por su mujer y la mujer se enoja porque él nunca responde a sus, digamos, a sus quejas y él dice que no responde a sus quejas porque ella siempre lo reta, digamos, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso en el cual lo que para uno es el origen del reto, para el otro es el origen de su actitud, que es quedarse callado, digamos, ¿no? Entonces, lo que uno debiera pensar es que la comunicación no es un segmento, sino que es un círculo, en donde no hay personas que se estén comunicando y que la comunicación haya empezado en un punto específico. Esto es muy fácil de descubrir cuando alguien tiene una mala actitud con otro o una mala contestación y dice, no, yo le contesté así porque él me dijo primero tal cosa, ¿no? O los niños tienen esa respuesta, ¿no? Él primero me pegó, entonces por eso yo le saqué el juguete que tenía en la mano. Digamos, si uno piensa la comunicación de ese modo, en definitiva, lo que estamos haciendo es como cercenando la complejidad, es decir, recortando la complejidad que todo acto comunicacional tiene. Porque, en definitiva, la comunicación es, como dicen los autores, una secuencia ininterrumpida de intercambios, ¿no? Y es muy importante esto cuando uno discute o cuando uno se encuentra frente a una situación hostil, por ejemplo, para no ir, digamos, enganchándose en las respuestas del otro, ¿no? Para no ir, digamos, subiendo la apuesta, porque a veces parece que una discusión es, en definitiva, a ver quién responde de una forma más hiriente o quién responde de una forma más, este, este, más fuerte, ¿no? Bien, y después hay, digamos, referencias a la comunicación digital y analógica, en donde nosotros dijimos que aparece toda la cuestión corporal, ¿no? La cuestión kinésica, y cómo ese contexto y esa situación eh, de alguna forma derivan en un tipo de comunicación también. Y luego lo que los autores denominan interacción simétrica y complementaria, ¿no? Es muy importante saber, y esto lo aprendemos casi sin ningún tipo de explicación, que yo puedo dirigirme de una forma a un compañero, por ejemplo, y que no es la misma forma en la que me puedo dirigir a un superior, ¿no? ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, Pichon Rivière dice que en todo grupo existen roles y esos roles significan que yo juego un papel ahí. Y que ese jugar un papel está bien, digamos, ¿no? Es así, no significa que estemos desdoblados en la conducta, que yo con mis amigos sea uno y con mi superior sea otro. Significa que para poder vivir y transitar e incluso, digamos, enriquecer a las instituciones, yo tengo que jugar un papel. Obviamente yo aquí estoy dando clases y estoy tratando de explicarles a ustedes determinados temas. Cuando yo hablo con mi esposa acerca de determinadas cuestiones, no las digo en estos términos o no las explico en estos términos o tengo un trato mucho más coloquial. Bueno, lo mismo que si hablo con un amigo. A un amigo hasta incluso puedo permitirme insultarlo cariñosamente, cosa que no haría con ningún alumno, digamos, ¿no? Bueno, ese poder darse cuenta de que la comunicación implica simetría y complementariedad y que también implica roles y que en esos roles nosotros ocupamos un lugar, o sea, jugamos un papel, eh, nos ayuda a entender justamente que la comunicación también se trata de adecuarse a esos contextos. Hasta acá el tema de la comunicación, ¿no? Que creo que es bastante simple y que creo que nos ayuda a comprender que nosotros estamos hablando siempre de personas en interacción, en relación, en vinculación, y que no hay forma de vincularse. Yo esto ya se los dije antes, si no existe la comunicación, es decir, si no hay un lenguaje y si no hay una forma de expresar ese lenguaje. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les dije que es muy probable que el lenguaje haya surgido como una necesidad, ¿no? Como la necesidad de los hombres por comunicarse? Bueno, en este caso, ese lenguaje que viene a configurar para nosotros la posibilidad de comunicarnos, implica no solamente decir lo que queremos decir, sino también buscar las maneras, ¿no? Las mejores formas para comunicarnos. ¿Por qué?
porque en todo caso la comunicación siempre tiene un destinatario y el propósito más interesante de la comunicación es el propósito edificante, es decir, el propósito que construye y no aquel que destruye. Pues yo puedo intentar comunicarme con alguien, digamos, para destruirlo, digamos, ¿no? Pero ese no es el propósito más sano o desde el punto de vista social más enriquecedor que existe de la comunicación. En todo caso, el propósito más sano y enriquecedor es el de comunicarse para construir, ¿no? Para resolver problemas, para hacerle entender al otro mi punto de vista, para contarle lo que me pasa, para poder entender lo que al otro le pasa, ¿no? Etcétera. Bien, entonces de eso estamos hablando. El otro texto que habíamos propuesto como lectura la semana pasada es el texto que refiere a una noción que está enmarcada estrictamente en el psicoanálisis. Desde el punto de vista psicoanalítico, Freud, ¿no?, nos propone, digamos, un concepto que se llama justamente transferencia y que ese concepto en cierta medida está pensado para la práctica psicoanalítica. Ahora bien, dicho esto, digamos, dicho lo que Freud de alguna manera define, ¿no? Porque la transferencia es para Freud el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes, esos deseos de los que no tenemos noticia, se actualizan sobre ciertos objetos dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial dentro de la relación analítica, es decir, dentro de la relación paciente-terapeuta. Se trata de una repetición de prototipos infantiles vivida con un marcado sentimiento de actualidad. Dicho en palabras más simples, yo frente a determinadas situaciones traigo sin darme cuenta modelos, deseos, prototipos que tienen que ver con mi infancia, con mi experiencia como niño, y les imprimo un sentimiento actual. Pienso que son actuales, cuando en realidad son cuestiones relativas a la infancia. ¿Por qué aparecen estos deseos o estos procesos? Porque en definitiva lo que yo hago es como una suerte de, no es el término correcto, pero en términos, digamos, con el propósito de poder explicárselo, de alguna manera yo regreso a la infancia en esos modelos de conducta y actúo en cierta manera, digamos, un tanto infantilmente, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? El problema no hay ninguno, digamos, son de alguna manera respuestas que tienen que ver con esas experiencias anteriores. El problema es que a veces dificultan, ¿sí?, la relación con otras personas, me hacen tener temores o miedos a cuestiones sin saber demasiado por qué. Entonces están como ocultos en la mente, ¿no? Freud a esto lo llama inconsciente, digamos, ¿no? Son todas aquellas cosas que nos ocurren de las cuales no tenemos noticia. Están allí de un modo latente. Bueno, dicho todo esto, quiero decir que lo otro del artículo tiene que ver con lo que yo pienso y no necesariamente con lo que Freud propone. Y es que esta forma de transferencia no solamente se da dentro de la relación terapéutica, sino también en todos los otros vínculos humanos. Por ejemplo, yo voy a rendir un examen y resulta que ante un profesor que es bastante exigente, duro, apático, siento temor. Y siento tal temor que a veces no puedo presentarme a rendir un examen, o cuando me presento en el examen me quedo en blanco y no puedo decir nada. Si uno indaga un poco en esa situación, bueno, se da cuenta de que eso quizás esté asociado a la idea de un padre muy severo, o de un abuelo muy severo, o de alguien referente adulto muy severo, que en la infancia generaba en mí una especie de bloqueo, de temor, ¿no?, de reverencialidad, etcétera, que ahora yo de alguna forma la estoy proyectando en este profesor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Porque al terapeuta le interesa, porque de este modo puede trabajar con esos prototipos infantiles y demostrar que no necesariamente en todos los casos
en las que aparezca un sujeto adulto, apático, ¿no? Duro, severo, tiene que generarme este tipo de respuestas. Ni todos tienen ese propósito y no es la única experiencia que yo puedo tener. Como estas podemos poner muchísimas otras, muchísimos otros ejemplos, pero la transferencia en definitiva es eso, es sentir con cierta actualidad algo que puede ser negativo pero también puede ser positivo, ¿no? A veces, por ejemplo, nos encontramos con personas con las que hablamos 10 minutos y nos caen estupendamente bien y no podemos explicar por qué. O hay personas con las que conversamos 5 minutos y hay algo que no nos gusta. Y generalmente tiene que ver con esto, ¿no? Con una experiencia ya vivida que de alguna forma se vuelve presente sin darnos cuenta y que nos permiten relacionarnos o no con las personas. Es decir, nos posibilitan en la conducta, posibilitan en nosotros el hecho de tomar juicios o emitir juicios sobre las personas y sobre las cosas. A veces nos pasan con las cosas, ¿eh? Qué sé yo, si yo cuando era niño tuve la experiencia de haberme caído al agua y haber sufrido ahogamiento y haberla pasado muy mal, quizá tenga mucho temor de subirme a un barco, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Pero bueno, la idea es de qué manera yo puedo presentificar eso, volverlo presente, volverlo consciente para darme cuenta en dónde se aloja la raíz de ese temor o de ese agrado o de ese desagrado y entender mucho más cómo funciona mi psiquis. Ahora bien, hasta acá hablé de mí, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la psiquis, es decir, con la cabeza de los otros? Bueno, pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué me interesaba plantear este tema que puede parecer muy psicoanalítico? Porque en definitiva nos demuestra que las personas somos una complejidad. Cada uno de nosotros representa una complejidad. No todo lo que hacemos y no todo lo que decimos es consciente. Y si no es consciente para nosotros mismos, imagínense para los otros, digamos, ¿no? Que están aún más lejos. Entonces, cada vez que nos relacionamos, tenemos que ser muy cuidadosos porque nunca sabemos el efecto que eso genera en el otro, ¿no? Quizás lo que para mí puede ser una agresión, para el otro no lo es. Lo que para mí puede ser un elogio, para el otro puede ser una agresión. Lo que para mí es desagradable, para el otro puede ser, digamos, estimulante, ¿no? Entonces, eso habla de la complejidad de lo que somos. Yo les ponía un ejemplo en el apunte que es real, que a mí me ocurrió, de una señora que me contó esto, ¿no? Que ella estaba con una compañera de trabajo, que tienen una pequeña discusión, y que esa discusión hace que esta le diga a la otra: ¿qué te pasa hoy? ¿Estás nerviosa? Bueno, la otra persona se puso muy mal, se fue llorando, y al cabo de unos días, después de haber pensado mucho esto, ¿no?, que había ocurrido, se pusieron a hablar, bueno, y en el medio de la conversación, vos sabés que yo me quedé pensando por qué me reaccioné tan mal, si bien estábamos discutiendo o estábamos teniendo una suerte de intercambio, me di cuenta finalmente que vos dijiste algo que a mí me hirió mucho, que tocó algo en mí, como una suerte de fibra íntima, dice. Y miren qué perceptiva la persona, ¿no? Porque hay que poder darse cuenta solo. Y se dio cuenta de que en su familia había personas muy cercanas a ella, muy cercana, una persona muy cercana que era tratada por algún desorden mental, ¿no? Y que en esa época se decía que la trataban por los nervios, ¿no? Que era una forma de invisibilizar la locura, ¿no? O un problema, un desequilibrio mental. Entonces ella asoció inmediatamente, sin darse cuenta, el nerviosismo con la locura. Dicho en otros términos, esta persona, para ella la trató de loca. Siendo para ella la locura todo, evidentemente, todo un problema. Piensen en todo lo que un niño o una persona en una familia determinada sufre cuando tiene un familiar, digamos, con ciertos problemas mentales. Es estigmatizante, son situaciones que postergan la vida familiar, hay personas que
ocultan a esas otras personas, es decir, no salen con ellas, ¿no? Por temor. Eso de no salir a veces genera que no salga nadie de la familia, es decir, hay un montón de avergüenza, digamos, hay un montón de cosas que ocurren a nivel emocional con eso. Bueno, fíjense como en una conversación, en una discusión, eso sale a la luz involuntariamente y uno de esa forma, digamos, recupera, reflexionando a veces, recupera el verdadero origen o el verdadero sentido de eso que se generó como una transferencia. Bueno, esto para comprender entonces la naturaleza humana y la complejidad en las relaciones. Es muy difícil la relación y la comunicación. Ahora estamos iniciando la, la temática de grupo. Es muy difícil el trabajo grupal porque implica poner en sincronía un montón de voluntades, ¿no? Y esas voluntades se tienen que someter a una voluntad general, que es la voluntad del grupo, la voluntad del líder, y pasan muchas cosas en el medio, ¿no? Porque estamos hablando de personas y no de cosas, ¿no? No estamos hablando de objetos, estamos hablando de sujetos. Entonces, bueno, espero haber sido claro hasta acá, no me quiero extender más. Cualquier consulta que tengan la ponen en el foro. Yo voy a subir ahora, ¿cómo se llama el documental para que si alguno lo quiere ver y está interesado lo pueda ver, que está en Netflix. Y bueno, les deseo una muy buena semana y un buen descanso.